parte 2 de lo que veníamos trabajando, luego el llamado telefónico. Bien, decíamos lo siguiente: informe técnico profesional asegurando o aseverando que la estructura queda sin comprometer y requerimos esta mayoría de propietarios. No obstante, si alguno de quienes entienden que esa innovación es contraproducente porque altera la estética edilicia o porque realmente compromete a la seguridad del edificio o porque es hasta insoportable de sustanciar o de solventar por las expensas que se van a pedir, tiene la opción de hacer eh, la, el juicio de nulidad del acto asambleario para obteniendo la sentencia de un juez para hacerlos recapacitar al resto diciéndoles que ese acto jurídico asambleario es nulo. ¿Es nulo por qué? Porque vulnera o bien el destino del sector común a modificar, el destino reglamentario o el uso de ese sector, o bien porque vulnera la seguridad o potencialmente compromete la estructura, o porque vulnera la estética del edificio, o porque se haría insoportablemente eh, eh, accesible a ser solventado por quien al menos plantea la, la imposibilidad de corresponder con esa innovación, aun cuando hubiera obtenido esta mayoría, ¿verdad? Aun cuando la decisión hubiera mantenido hubiera obtenido esta mayoría necesaria, aún así el acto es revisable en vía judicial. Y se trata, en definitiva, de otra de las causales de una nulidad de asamblea. Además de las causales de improcedencia por falta de convocatoria, por insuficiente convocatoria, por dolo, por culpa o por error en el desarrollo del acto, o por votación incorrespondiente, lo que fuere, que genera nulidades. Luego lo vamos a ver cuando veamos nulidades de asambleas. En este caso, por la situación es esta de innovar algo que va a ser perjudicial o ahora o luego o en el transcurso de la obra nueva tendiente a esa innovación. Cuando la innovación avanza sobre partes comunes, pero eh, con mayor incidencia, por supuesto, con incidencia trascendental, más allá de las superficiales dadas por un informe que no comprometen, sino que tienen una incidencia grave con excavaciones o con implementación de cargas estáticas o dinámicas porque se habilitan lugares que estaban deshabilitados para, para el funcionamiento normal de la edificación. Ya la mayoría numérica de propietarios, eh, la mayoría absoluta, es decir, más de la mitad de las unidades funcionales de propietarios, requiere ahora la unanimidad de los copropietarios. Y todos tenemos que estar de acuerdo en poner en funcionamiento esto, en funcionamiento esa innovación. Y ese dato, ese acierto sobre cuál es la incidencia de la modificación de la innovación proyectada, nos la da el informe técnico. Entonces, si el informe técnico dice que no compromete, la mayoría absoluta numérica de los copropietarios en el acto. Entiendo, a mi modo de razonar, no funciona el 2060, la ley pide que sea expreso, es decir, no funcionaría el emplazamiento tácito sino expreso. Y luego, si el informe dice que sí incide, pero que aún así se puede llevar adelante, por supuesto, pero que es una innovación mayor, bueno, ahí se da la unanimidad, es decir, las 40 unidades funcionales. Ahora bien, esto cuando hablamos colectivamente. ¿Qué sucede cuando
es un copropietario quien quiere innovar su unidad funcional. Bueno, y acá deberemos ver si lo destinado a innovar es parte del contenido, es decir, de los bienes privativos, por ejemplo, un muro divisorio de ambiente que me separa la cocina con el comedor y le abrimos un pasaplatos, como se dice, o derribamos ese muro. Y no es un muro portante, no es un muro maestro, no tiene vigas y no es parte de la estructura esencial del edificio. Entonces, bueno, se considera privativo y lo puedo deshacer sin pedir requerimiento a nadie porque se considera absolutamente del 100% mío, como el contenido, como los revestimientos, como las puertas, como las ventanas y como estos muros divisorios dentro de la unidad que separan ambientes y no forman parte de la estructura significativa del edificio. Ahora, si lo que quiero modificar o innovar avanza sobre otras partes comunes, por ejemplo, lo que decíamos hoy, el cerramiento sobre un balcón, que es común, bueno, ahí estoy. Si bien no comprometo nada, estoy incidiendo sobre partes comunes que son de todos, sobre la cual tengo el uso exclusivo, pero no es mío, eh, no es privativo el espacio, sino que es común y solo lo que tengo privado es el uso exclusivo, o una terraza, una azotea, un balcón terraza o un patio exclusivo, y quiero avanzar sobre eso con una modificación, o lo quiero hacer derrumbando o abriendo, compro dos unidades y las quiero unir, y lo que quiero demoler y ampliar es el muro divisorio entre unidades que sí forman parte de la estructura esencial edilicia. Bueno, ahí ya toda innovación dentro de una unidad funcional o en el contorno o en el perímetro de una unidad funcional o en las adyacencias de una unidad funcional de espacios exclusivos eh, que benefician solo al copropietario y a la unidad funcional, ya ni siquiera requieren un informe técnico de nadie. En esta situación siempre es la totalidad de las unidades funcionales. La totalidad de las unidades funcionales. Es decir, la innovación requiere el consentimiento de todos los demás. Claramente esto no se da prácticamente nunca porque nadie lo hace antes de hacer las modificaciones, las innovaciones y nadie las concede tampoco unánimemente. ¿Por qué? Porque basta con que cualquiera se niegue, simplemente no concurriendo al acta asamblearia o no otorgándola en forma privativa, porque acá ni siquiera se requiere, cuando hablamos de la totalidad, ni siquiera se requiere sea en un acta asamblearia, sino que puede darse separativamente en documentos diferentes, pero si consigo las 40 unidades, hay una conformidad unánime, aunque no sea en un acto asambleario, hay una expresión de voluntad de cada uno de mis copropietarios. Basta que uno se niegue porque sí, sin motivo alguno, bueno, tiene todo el derecho a negarse y no otorgarla. Entonces, esto naturalmente no se da, no ocurre. Y cuando hablamos de modificación nos referimos a aquella, de innovación, perdón, nos referimos a aquella que hace cualquier persona cuando llega a la propiedad horizontal y ve una cocina y dice, me gustaría la bacha un poco más acá y el lavarropa en vez de acá, allá, y picamos el piso, cambiamos la cañería, mejoramos, ponemos una nueva, eso es una innovación. Cambiamos el recorrido, eso es una innovación. Es una innovación, no es una conservación, no era un gasto necesario, no era necesario y no fue consorcialmente estipulado, consorcialmente indicado, porque no hacía falta y porque no intervino el consorcio. Entonces actué de mano propia algo que estoy impedido de hacer, que es tocar partes comunes. No puedo tocar partes comunes. Partes comunes toco únicamente cuando le pido al consorcio que las repare y no las repara, entonces ejerzo la gestión útil o me voy al camino legal para hacerlo, obligarlo al consorcio a hacerlo y mientras tanto espero, aunque sea acumulando daño, y si no, cuando tengo la autorización correspondiente de todo el resto de los copropietarios. Entonces sí, puedo tocar partes comunes, si no, no toco partes comunes. Esto de entrar a una unidad funcional y cambiar la cañería esta y correrla un poquito para allá y cambiar el piso, entonces
no los revestimientos, el piso. Entonces agujereo la losa para plantar no sé, para hacer una cámara de aire y tener un parque flotante donde no lo había, lo que fuere, todos estos implementos modernos. Bueno, estoy tocando partes comunes sin este requisito y sin la gestión de tiempo. No se trataba de una reparación, sino se trata de una innovación, una mejora que decido llevar adelante. Esto significa que muchísimas o casi todas las innovaciones que vemos cotidianamente en las unidades funcionales fallan en la legalidad porque no cumplieron con esto. Ahora, ¿cuál es la característica? Y bueno, el consorcio puede llevar adelante estas acciones para volverla atrás cuando son visibles. Y acá viene la cualidad de la clandestinidad. La clandestinidad no significa que sea ilegal ni irregular, sino clandestinidad es oculto, que no se conoce, no se ve. Entonces es clandestino porque no se vio, no se sabía que el propietario de la unidad funcional de planta baja rompió un muro portante o un paramento estructural con una viga, ahora falta y no lo vio nadie, solamente los que entraron a esta unidad. Bueno, cuando se enteran dejan de ser clandestinos y a partir de ahí nace el derecho del consorcio para rever esa situación que fue anómala porque no tienen la legalidad, más allá que haya conseguido la regularidad ante el Estado. Eso no me interesa, la legalidad lo conlleva a que lo deshaga, es decir, juicio de cumplimiento de reglamento. Se denominaba anteriormente cumplimiento de reglamento, pero hoy día los reglamentos ya no es que valgan más que la ley, entonces es cumplimiento de la ley, incumplimiento de la ley y del reglamento de propiedad. De la ley, el Código Civil y Comercial de la Nación, el cual tiene legislada en apartado especial la copropiedad, la propiedad horizontal, artículos 2037 a 2069 con todas las características de el cumplimiento de esto, en lo cual incluye el 2051 y el 2052. El 2052 es el que pide que esta innovación particular sea aprobada por todos los demás. Y el 2053 dice que además de ser aprobada por todos los demás, la debe solventar solo él. Quiere decir, no es una expensa, ni ordinaria ni extraordinaria. Es una solvencia suya. Y a veces esta innovación, pensemos que cuando el titular, en vez de ser de la planta baja, es del último piso y lo que hace es agregarle a una unidad funcional del último piso un dúplex encima, o agregar jacuzzis o piscinas o toldos o cerramientos, lo que se hace habitualmente cuando se pone con espacio aéreo de uso exclusivo. Bueno, incide en los metros cuadrados cubiertos que le agrega a la unidad y también incide en la composición de el plano de mensura horizontal, porque el plano cambia entonces. Y al cambiar el plano de mensura horizontal, lo que estoy cambiando también es el reglamento de propiedad, porque el reglamento menciona al plano con sus características y remite a las características del plano inscritos ambos en el registro de la propiedad de inmueble. Y entonces ahora no solo debo solventar la innovación, sino que debo solventar la nueva composición del plano de mensura horizontal. Y si eso influye en el valor de la propiedad, cambia también el porcentual, con lo cual cambia el plano de mensura, cambia el reglamento y además cambia cada una de las escrituras. Bueno, todo eso genera que nadie obtenga la legalidad que tiene que obtener. Ahora, el inconveniente es cuando esa ilegalidad por esa innovación genera perjuicios a los demás. Entonces ahí es donde aparece, donde se nos presenta con mayúsculas significancias este proceso trunco o nunca llevado a cabo, o nunca iniciado de la innovación, que es muy delicado porque al final puede terminar en una condena de deshacer, demoler o desmantelar una estructura. A veces los jueces han tomado cierto criterio más allá de la letra de la ley, dice requiere, debe obtener esta legalidad. A veces los jueces dicen, bueno, si esta obra no fue clandestina porque todos la veían, es decir, el cerramiento en un balcón o el cerramiento en un patio, el cual no basta con sacar la cabeza por la ventana de cualquiera de las unidades encima de ese patio para ver que había hecho un cerramiento y lo consintieron durante determinado tiempo sin decir nada, porque ahora
pretenden que lo mande a desmantelar. Bueno, si uno es riguroso, dice sí, siempre, no importa cuándo. Ahora, si uno es menos riguroso y puede contemplar esta situación, y a veces juegan acá las envidias y los y lo y ver que otro está beneficiado por un lugar que tenía y que ahora lo mejoró y ya no me gusta, y plantear esto a veces se torna un abuso de derecho. Entonces los jueces dicen, bueno, lo han consentido con el transcurso del tiempo sin decir nada, y esta innovación ahora la considero como haber pasado a ser parte de la estructura edilicia aún sin tener la legalidad por el transcurso del tiempo que purgó o saneó esta deficiencia o esta falta. Ahora, si el que viene es el gobierno no va a ir a la justicia, el gobierno tiene sus propias medidas de clausura, inspecciones, clausura, multas, para incluso a veces demoliciones, para hacer cumplir su regularidad administrativa, ¿eh? y no le hace falta acudir a la instancia judicial, a un copropietario sí cuando se ve perjudicado por lo hecho por otro, o al consorcio sí cuando quiere hacer cumplir el reglamento propio, aun cuando esa innovación no haya causado perjuicio. El consorcio, aun cuando la innovación no hubiera causado perjuicio, porque simplemente incumplió o fue irrespetuoso de las mayorías o la unanimidad que tenía que tener. De la mayoría no, porque es una decisión consorcial, pero sí de la unanimidad en el caso de la innovación particular. Y cualquier afectado cuando esa innovación lo perjudica directamente a su unidad funcional. Si el que está acá arriba implementó una carga estática que le produjo fisuras a la unidad de abajo, y estas fisuras conllevan que permee agua a través de la medianera cada vez que llueve, bueno, este está perjudicado y no solo le puede reclamar al consorcio la reposición del estado perfecto de su unidad funcional, sino también cuestionar esta innovación, porque ahora aquello que nunca debió quedar como parte común del edificio, porque no tiene la legalidad correspondiente, me afecta particularmente. Bueno, en algún caso esta legitimación se da y en otra habría que analizarla un poco más puntualmente o delicadamente. Básicamente lo que queremos significar con las innovaciones es la gran diferencia que existe entre legalidad y regularidad. La regularidad del copropietario hacia el Estado o del consorcio hacia el Estado, y la legalidad del consorcio con sus miembros o del copropietario con los vecinos en la vía interna. Puede ser regular frente al Estado e ilegal, e igualmente un juez va a sancionar que eso se desmantele. ¿De acuerdo? Siempre pasando por todos los pasos previos, en la medida que uno quiera, ¿no? Lógicamente el paso de diálogo no es obligatorio y el intimatorio tampoco, pero sí la mediación prejudicial y el juicio. Bueno, hasta acá llegamos con estos dos capítulos de lo que son innovaciones.